Écija, ciudad del sol, la ciudad de las torres, la ciudad del Genil, el río que fecunda las huertas de la mitad de Andalucía. Como Écija está en mitad de la campiña entre Sevilla y Córdoba, participa del carácter de las dos y hubo de participar de su historia. Según la leyenda, Écija fue fundada por un fugitivo de la guerra de Troya, capitán de los troyanos, llamado Astir. De ahí procedería el primitivo nombre de Écija, que se denomina Astigi. Sin embargo, algunos historiadores, a la vista de los restos arqueológicos, la hacen todavía más antigua, considerando su fundación como celta. Pero lo más cierto es que Écija, digan lo que quieran, es profundamente romana. Tan romana que su geografía aparece salpicada de cortijos saturados de romanidad. El Villar, la Tinajuela, Mochales. La ciudad tuvo en la época romana la máxima consideración jurídica, la de capital de conventus juridicus, o sea, la misma categoría que Sevilla, al menos durante una parte de la época romana. Écija fue llamada Augusta Firma Astigina, conservando el nombre celta de Astigi, pero ostentando nada menos que el sobrenombre de Augusta, y de ella dependían ciudades tan importantes como Ursaona, Osuna, Marcia, Marchena, Tuzzi, Martos y Munda, Montilla. Los edificios de la época romana fueron tantos y tales que el cronista Pedro Martín Roas dice que en los años 1600 a 1628 fueron encontradas en Écija haciendo obras más de 800 columnas romanas que fueron utilizadas para nuevas edificaciones. Puede asegurarse que la mayor parte de las columnas de mármol o de piedra que existen en los palacios, iglesias y edificios públicos de Écija actualmente son de aquellas 800 de procedencia romana. Se ha llamado a Écija la ciudad de las torres. Desde aquí podemos casi contarlas. Ciudad de las torres y ciudad del sol. Tanto sol que algunos la han llamado la sartén de Andalucía. Pero el calor es vida, y Écija estalla de vida, de alegría y de belleza. Con sus 38.000 habitantes es mayor que algunas capitales de provincia del resto de España. Ciudad rica que nos muestra en sus calles un pasado esplendoroso, no solo de palacios aristocráticos, sino de casas de clase media acomodada formada por labradores, mercaderes, artesanos y letrados que se agruparon en numerosos gremios. De este patrimonio urbano que hizo a Écija codearse con las ciudades más lúcidas de los siglos pasados, podemos admirar en primer lugar el Palacio de los Marqueses de Peñaflor, con portada de columnas salomónicas, influido por el estilo de la arquitectura mercedaria sevillana, joya del 600. Con el balcón más largo de España y la doble escalinata sobre bóveda de nervaduras, columnas de jaspe rosado y escalones de lindos azulejos, con un cierto regusto monástico. El edificio está coronado por una torre mirador. El patio, de galería columnada, tiene en medio una hermosa fuente barroca. La leyenda dice que aquí, en el Palacio de Peñaflor, compuso en una noche el célebre compositor Boccherini su más famoso minueto, viniendo de Madrid a Sevilla. Otro palacio notable es el de los Marqueses de Benamejí, con bellísima portada entre columnas romanas, con balconada ilustre y escudo señorial coronado, y su patio claustral. Hoy alberga el Museo Histórico con sus antigüedades romanas. Y el Palacio de los Condes de Valhermosa de Cárdenas, de soberbia portada plateresca, con doble arco y arriba galería de regusto mixto, gótico y renacentista. Y las casas hidalgas, como esta de la calle Juan Angulo y esta de la calle de Garcilaso, con balcones, cierros y ventanas de rejas de forja. Y estas otras de la calle Castelar y de la calle Sor Ángela. El arco abacial de la iglesia de Santa María cruzando la calle.
y el noble edificio del ayuntamiento en que se conserva un archivo valioso. Señor, señor, si toda Écija es un compendio de arte que nos asalta en cada esquina, en los balcones con macetas floridas, en la inesperada casa de los arcos de la Plaza Mayor y en la arquitectura tan andaluza de casas blancas que nos deslumbran los ojos en las ardientes siestas de verano. También Écija tuvo importancia en la época visigoda. En el siglo VII, siendo arzobispo de Sevilla San Leandro, su hermana Florentina decidió crear aquí en Écija un convento o cenobio femenino en el lugar llamado El Valle, bajo la orden de San Benito. Este convento, quizá el primero femenino que hubo en la España visigoda, fue gobernado por ella como priora hasta su muerte en avanzada edad. Pasados los siglos, en memoria de Santa Florentina fue fundado aquí el convento que lleva su nombre, el año 1570, por las monjas dominicas. El retablo mayor está presidido por la imagen de Santa Florentina, acompañada en hornacinas por los arcángeles San Miguel y San Rafael, y por los santos dominicos Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino. Arriba hay un grupo del Calvario y en el ático el Padre Eterno. Completan este frente del templo los escudos de los condes de Peñaflor, que fueron patrones del convento. Écija fue ciudad fuerte, bien amurallada. Quedan todavía algunos restos de la muralla, entre ellos un torreón de planta poligonal. Murallas iniciadas por los romanos para defenderse de la primera invasión de los bárbaros y que luego intentaron impedir la invasión de los árabes sin conseguirlo. La invasión fue sangrienta y los árabes degollaron a gran parte de la población. Todavía hoy se conserva el nombre del Humilladero, donde hasta hace poco existió una cruz recordando el lugar de la matanza. También en la época árabe hubo un intento de sacudir el yugo musulmán realizando un levantamiento contra los califas de Córdoba, siendo caudillo de los cristianos Omar ben Hafsum, quien inició la sublevación en Bobastro, Málaga, y luego puso la capital en Écija. Sin embargo, el ejército califal, reforzado con tropas marroquíes, aplastó aquel intento de reconquista que durante 20 años resistió en Écija y gran parte de Andalucía. Más tarde, San Fernando recobró Écija y volvió a ser ciudad cristiana. Todavía sus murallas y torres tuvieron que resistir otra invasión musulmana, la de los benimerines, el año 1275, en que fue derrotada definitivamente. De esta época fue la fundación de la iglesia parroquial de Santa María. La iglesia, de hermosas dimensiones, fue edificada en el siglo XIII en estilo mudéjar. Sin embargo, no quedan apenas vestigios de su primitiva construcción, ya que fue totalmente destruida por el célebre terremoto de Lisboa, que aquí en la campiña sevillana ocasionó tantísimos daños. La reconstrucción se hizo levantando el templo de nueva planta. Por ello es de estilo barroco, cuya obra se debe a los arquitectos Pedro de Silva y la familia de arquitectos sevillanos de los Figueroa. La torre es de 4 cuerpos, el primero liso, el segundo de campanario con 12 huecos de campanas, el tercero de 4 huecos de lindos arcos y el último tronco cónico rematado por una aguja. El cuerpo del edificio es de 3 naves con 2 portadas. La principal con un atrio y un arco de mármol decorado con una estatua que representa a la fe. Además de las 3 naves, hay añadido un claustro con galería de columnas y la capilla del sagrario. Las naves se cubren con bóvedas y el crucero con una cúpula. El retablo mayor está precedido por un tabernáculo. El altar tiene una pintura de la Virgen de la Antigua, obra de Pedro Villegas Marmolejo. En la nave de la izquierda hay un retablo barroco con la escena de Jesús atado a la columna. Otro retablo en esta nave tiene un lienzo de un tema poco frecuente y por ello curiosísimo. Se trata de la visión de San Cayetano,
santo a quien por motivos desconocidos, pero dentro de la tradición popular, se llama San Cayetano Bendito, Padre de la Providencia. En esa misma nave hay dos retablos, uno antiguo restaurado por Cayetano González con una Virgen del Pilar y otro retablo original del mismo autor con una imagen de Jesús cautivo, escuela sevillana. Hay también un púlpito en que, según la tradición, predicó San Vicente Ferrer durante su paso por Écija. En la nave derecha se encuentra un retablo con una dolorosa y otro con un Cristo crucificado, imagen muy antigua, pues se remonta al comienzo del siglo XVI. Finalmente, otro retablo presidido por una pintura de San Lorenzo y otras de otros varios santos, entre ellos San Fulgencio, que por haber sido obispo de Écija en el siglo VI, parece que debería figurar en un lugar preeminente y no secundario. Este retablo es de Villegas Marmolejo, siglo XVI. En este lugar están enterrados don López Suárez de Figueroa y su madre doña Teresa López de Córdoba, esposa del comendador Suárez, de finales del siglo XIV. Las tortas de Martín de Porres han dado nombre a uno de los dulces artesanos más conocido de Andalucía. Esta es la parroquia mayor de Santa Cruz. Esta parroquia recibe el nombre de parroquia mayor cuando en realidad podría pertenecerle el nombre de catedral, ya que fue a finales de la época romana y en la época visigoda la catedral de la diócesis. En recientes obras que se han efectuado han ido apareciendo restos de la época visigoda y romana, entre ellos capiteles de columnas y fragmentos de losas. Desaparecida durante la época de la dominación musulmana, se restauró cuando la Reconquista en estilo mudéjar, de lo que quedan algunos vestigios de yesería. Destruida por el terremoto de Lisboa, se reconstruyó en los últimos años del siglo XVIII y principios del XIX. En distintos retablos se contemplan imágenes de autores antiguos como Jerónimo Hernández y modernos como Antonio Castillo Lastrucci. En la cabecera del templo están el retablo mayor y el altar mayor que se sustenta sobre un sarcófago paleocristiano. Se trata de un sarcófago de mármol que tiene labrada la figura del buen pastor, la escena del sacrificio de Isaac y Daniel en el foso de los leones. El estilo es de influencia bizantina y algunos lo consideran como el sepulcro de Gaudencio, obispo de Écija del siglo VI. En la capilla del sagrario se venera la imagen de la Virgen del Valle, venerada patrona de Écija, imagen muy antigua que por su estilo puede datarse en el siglo XIII al XIV. En la nave izquierda se encuentran un Jesús nazareno barroco del siglo XVII, escuela de Montañés, y una dolorosa moderna de Castillo Lastrucci. También en esta nave está el Cristo de la Sangre, obra magnífica de Gaspar del Águila del siglo XVI. A continuación hay un grupo del Calvario del mismo siglo y una imagen de San Crispín, mártir, natural de Écija. En un altar existe un cuadro de la Virgen Guadalupana de México. La capilla bautismal con valiosa pila de jaspe. A los pies de la iglesia está el coro, cuya sillería del siglo XVIII indica la importancia y la riqueza de Écija en siglos pasados, por el número de asientos para los canónigos y capellanes de esta iglesia mayor. A la derecha del coro, en el muro de la nave, vemos una pintura en tabla del artista sevillano Villegas Marmolejo, que representa el tema de Christus Fons Vitae, Cristo, fuente de la vida, del año 1550. Desde el punto de vista artístico, la iglesia de Santiago puede considerarse como la de más bella arquitectura de cuantas hay en Écija. Construida en el siglo XV, es de hermoso estilo gótico, al que se entra por un compás o patio exterior con portada barroca del XVIII. La torre es cuadrada con 4 cuerpos
y encima un remate piramidal culminado de una cruz de forja. El templo es de 3 naves con cubiertas de madera estilo mudéjar y el presbiterio con nervaduras góticas que sostienen la bóveda. El retablo mayor es gótico, presidido por la imagen del apóstol Santiago, y arriba una escena de la resurrección de Cristo, con los soldados romanos dormidos ante el sepulcro. En otras hornacinas vemos diversas imágenes, escenas en relieve de pasajes evangélicos, y a los lados pinturas de Alejo Fernández, gran maestro del siglo XVI. En la capilla de la izquierda, el Cristo de la Expiración, obra de Pedro Roldán, completándose este retablo con las pinturas de la vida de la Virgen y santos y santas, obra de Pedro de Campaña. En los demás altares hay numerosas obras de escultura y pintura de excelentes maestros, y en la capilla bautismal una pila de mármol rosa y un relieve de la Sagrada Cena. Y otra vez en las calles. Calle de Santiago. En el número 9 de la calle de Santiago está la casa en que nació Garcilaso, no el poeta, sino el que fue capitán en el Nuevo Mundo. Este Garcilaso acompañó a Pizarro en la conquista del Perú, y allí con una india del emperador Atahualpa tuvo un hijo que ha pasado a la historia como célebre escritor y es conocido como Garcilaso el Inca. Y bajo el sol glorioso de Écija, los caballos. En las dehesas ecijanas se crían increíbles yeguadas que han hecho famosos los nombres de sus pagos. Y de brillante ejecutoria la yeguada militar, que aprovisionó de monturas al ejército cuando aún las tropas de caballería no se habían mecanizado. Ahora prestan servicios para mejorar a la ganadería civil y deportiva española. Este establecimiento militar de la Remonta es considerado como un modelo del que toman ejemplo incluso países de Europa y de América. Y donde hay caballos, hay toros. También en Écija la afición taurina ha dado grandes toreros como Jaime Hostos, Pepe Luis Vargas. Hay una peña taurina de buenos aficionados y una hermosa plaza de toros, orgullo de Écija y admiración del mundo de la fiesta. Écija, ciudad de las torres y ciudad del sol. Eugenio d'Ors, filósofo y poeta, le dedicó estos versos. Ciudad del sol te llamaremos una, que Écija archiva sol cada mañana como la crisolinfa paladina en su apretada carne la aceituna, por holgarse en tu aceite y su derroche hasta llenar de luz la misma noche.